Hola, buenos días, qué bueno que me acompañan otra semana más. Muchas gracias por estar ahí y verme. Bueno, esto que estamos viendo, este maravilloso y espléndido lugar que estamos viendo, es el Cabo de San Vicente. Me llamó muchísimo la atención. Eso está muy cerca del. Esta es la última parte de la entrega del Algarve portugués, de esta parte que fuimos, a la escapadita que nos dimos. Es como un peñasco, es una serie de riscos. Esta es la parte más este, occidental de Europa. De hecho, se considera la entrada al continente porque esa pequeña saliente pues es lo que está más, vamos a decir, más al principio del continente europeo. Entonces se considera la puerta de entrada, es justamente el borde donde empieza la bahía de Cádiz. La bahía de Cádiz que va a terminar en el estrecho de Gibraltar y va a dar paso al Mediterráneo, ¿no? Toda esta parte es como un brazo que se extiende al Atlántico, y estamos viendo una bellísima puesta de sol, un lugar precioso. Hay mucho viento en este lugar, la temperatura es muy difícil, es muy compleja. La temperatura, se ve que aquí es un lugar muy frío, los vientos son de más de 100 kilómetros por hora. Había alerta amarilla ahí en ese lugar por altas temperaturas y había 21 grados. O sea que este lugar debe ser un lugar muy frío. Allá a lo lejos se pueden ver pasar los barcos, ¿no? Cómo pasan los barcos que van rumbo a Europa, al norte de Europa, lo que cruzan los barcos. Es un lugar realmente espléndido, mágico. Tiene ese faro, ahorita vamos a contemplar un bellísimo atardecer. Me tocó la suerte de ver un espléndido atardecer. Pero este lugar tan especial, tan mágico, con esa energía tan intensa, yo sentí que ese viento me purificaba. Era como ese viento puro, con toquecillo salado, ¿no? Pero no se sentía salado, ¿no? Era más bien un viento de humedad, porque todo eso blanco que vemos, todo eso blanquecino, es la niebla que va bajando, ¿no? Porque en cuanto se pone el sol, que se va a poner ahí en el horizonte, la temperatura cambia drásticamente y baja muchísimo la temperatura y se convierte en un lugar muy frío. Bueno, les voy a hablar un poquito de este maravilloso país que es Portugal, este maravilloso lugar. Todo esto es la península ibérica, ¿no? Se conoce así porque es como los griegos bautizaron a los pueblos originarios de este lugar, que eran los iberos, ¿no? Estos fueron los primeros pobladores que se conocen de este lugar. Y los iberos fueron muchas veces conquistados, ¿no? Fueron muchas veces, por aquí pasaron muchísimas culturas, ¿no? Empezando por los cartagineses, los godos, los visigodos, los griegos, los romanos, todo esto. Y además era una parte, pues fue considerada siempre una sola parte, ¿no? La península ibérica fue siempre una sola parte, no estaba dividida, siempre estuvo unida en sí, ¿no? Y luego vinieron aquí la conquista árabe musulmana, ¿no? Esto fue más o menos en el año 700 de nuestra era, y hasta 1400 fue la última expulsión por los reyes católicos, ya la toma de Granada, que fue por ahí por los años, en enero creo de 1490, 1492 fue exactamente, porque fue muy rápido. En enero de 1492 se concreta la toma de Granada, y luego en agosto, ahora el 2 de agosto, estaría zarpando de aquí, de este mismo lugar, Cristóbal Colón, ¿no? De este lugar que están viendo, Cristóbal Colón estaría zarpando para descubrir una nueva ruta. Bueno, de eso hablaremos, de estas rutas comerciales que establecieron. Este lugar y la península ibérica, luchó al lado del reino que no fue conquistado nunca, fue los Astures, ¿no? Asturias nunca fue conquistada jamás por ninguna persona, y eso incluye a los árabes, ¿no? Y ahí había un rey visigodo que se llamaba Pelayo. Pelayo fue el que frenó esta invasión, y bueno, se estableció el reino, primero en Oviedo, y luego cambiaron su capital a León, y se convirtió en la capital del reino de León y de Castilla. Posteriormente sería el reino de Castilla. De aquí se segregaron, vamos a decir que
diferentes sucursales, ¿no? Diferentes patentes del reino de Castilla, ¿no? De hecho, el reino de Sevilla fue una de esas patentes a la cual pertenecemos nosotros, o pertenecimos siempre nosotros, que somos Huelva, ¿no? En la parte de Onuba, por el nombre romano que le dieron a esa provincia, pues bueno, realmente fueron los fenicios los que bautizaron a Onuba, ¿no? Y luego, pues fuimos nosotros uno de esas partes del reino, ¿no? Y otra parte fue el ducado de Portucale, ¿no? El ducado de Portugal o Portucale era Alonso Enrique, me parece que era el último, el último duque de Portugal y primer rey de Portugal, Alonso I, sería llamado Alonso I. Se conoce que ha de haber sido un hombre muy inteligente porque le empezó a quedar chico el título de conde de Portucale. Y entonces decidió segregarse de la península ibérica y formar el reino de Portugal, o segregarse y hacer un reino independiente. Pero lejos de fortalecerse, que también lo hizo, ¿no? Que fortaleció sus fronteras y sus cosas, lo que hizo fue corriendo a darle el chisme al Papa. Fue muy listo, ¿no? Y el Papa prontamente le dijo que yes en inglés. Le dijo sí y le dio la autorización para que fueran un reino. Le hizo una bula papal y desde ese momento se consideró un reino, y eso provocó una división, una profunda división entre este país o ese país de entonces y el de ahora, ¿no? Porque ha subsistido. Ahora cada vez menos, ¿no? Un poquito cada vez menos, pero ahí empezó a verse con desprecio a Portugal. Y Portugal no le quedó otra más que voltear su cara hacia otro aliado, ¿no? España pues se negó a reconocerlo durante muchos años, hasta que vino el Papa, y en fin, las guerras que sucedieron. Y entonces ellos establecieron una alianza con la naciente nación inglesa, ¿no? Los ingleses hicieron un tratado comercial y de ayuda mutua que hasta la fecha subsiste. Por eso este país fue poco atacado por los piratas, ¿no? Porque los piratas fue parte de una estrategia militar y comercial de Inglaterra, ¿no? Hacia España, sobre todo encaminada a España, ¿no? Que era el poderoso de aquel entonces. Se segrega a Portugal y de este país, pues era un pequeño territorio, no tiene nada que hacer con España, ¿no? Como territorio, pero aquí sucedió algo muy curioso antes de continuar. Estos dos fueron los dos primeros países de Europa, yo me atrevo a decir que del mundo, ¿no? De la humanidad, porque fueron los dos primeros países que se conocen tal y como son hoy en día. Porque los países han cambiado mucho, han sido reinos, han sido imperios, han sido colonias, han sido de otra forma, ¿no? Pero estos dos fueron tal y como son, tal y como se conocen desde el siglo XV por lo menos, aunque Portugal se separó, me parece que fue a finales del 1100, en el 1200, sí, fue en el 1200 cuando Portugal se segregó y empezó su andadura independiente. Entonces, bueno, desde el siglo XIII para acá, estos dos países ya se consolidan, como les he dicho, Castilla, ¿no? En León se estableció la capital del imperio, la capital del reino en aquel entonces, del reino de Castilla, sería León y Castilla, y luego sería el reino de Castilla. Y bueno, eso serían las bases de este país, ¿no? Por eso yo creo que desde el siglo XV, cuando la reconquista de los reyes católicos, cuando unen ellos dos en el siglo, me parece que fue a finales del XIV, en principios del XV, cuando unen estos dos territorios, uno en Castilla y uno en Aragón, pues consolidan y hacen España, ¿no? Lo que hoy se conoce como España, por eso es muy importante. Bueno, pues estos no podían hacer otra cosa más que buscar comerciar con otros lugares, buscar crecer, buscar colonizar, y pues por eso tuvieron estos grandes navegantes, ¿no? Yo voy a mencionar a dos, Vasco de Gama, por supuesto que es importantísimo, porque Vasco de Gama va a ser el que va a establecer la ruta comercial por toda la costa de África, ¿no? La ruta de las especias le van a llamar ellos, y lo que va a ser poderoso a este imperio, lo va a hacer muy poderoso al imperio
al imperio, al territorio de Portugal, lo va a hacer muy poderoso, va a dominar el mundo en algún momento de su vida. Portugal va a ser muy importante y va a tener Asia en su mano, ¿no? Y entonces va a llegar una serie de circunstancias, una serie de carambolas, como son las cosas en la vida, y España se va a encontrar con un nuevo continente, y eso le va a dar ventaja sobre su gran rival, que es Portugal, ¿no? Le va a dar una ventaja, y entonces se van a enzarzar en una guerra y en una disputa que va a zanjar el Papa en el Concilio de Trento, y va a decir que desde el paralelo para acá pues le va a pertenecer a Portugal, y de este paralelo para allá le va a pertenecer a España. Por eso es que los españoles inician un viaje, Cristóbal Colón en concreto, sale de este mismo lugar y va a descubrir un continente buscando una nueva ruta, porque esta ruta no la puede usar, porque esta ruta ya le está concedida a Portugal, ¿no? Es la que establece Vasco de Gama. Luego va a venir otro gran navegante portugués, que va a ser Magallanes, ¿no? Magallanes junto con Juan Sebastián Elcano, el español. Ellos dos se van a unir y van a dar la primera vuelta al mundo, ¿no? Ellos van a trazar el primer mapa del planeta. Entre otras cosas, van a acabar de demostrar que esto es redondo. Y bueno, no tan redondo porque es más bien ovalado, pero en aquel entonces era redondo. Y bueno, de aquí salió Colón, de aquí han salido grandes navegantes. Me puedo imaginar perfectamente este puerto surcando, saliendo las velas, ese portento de gentes, esos marineros tan férreos y tan decididos, tan curtidos, por favor, porque esas naves pues eran unas cajas de zapatos, ¿no? Y tenían meses y meses en los que tardaban, y estaban hechas con una gran tecnología, ¿no? Hoy en día todavía es válida esa tecnología, se usa en muchas cosas. Ahora ya no se usa la vela en sí, pero bueno, sí se usa de recreo, de deporte, ya no se usa para cruzar. Los cruceros son de otro estilo, pero la tecnología sigue siendo vigente en el País Vasco. Todavía se siguen armando barcos, y aquí en todas partes se siguen haciendo con esas técnicas, ¿no?, ancestrales que ellos dominaron perfectamente. Y hablo ellos porque son en su conjunto, son dos, ¿no? Es uno mismo, son dos países, pero me parece que siempre debieron seguir siendo uno mismo, ¿no? De hecho lo han sido en el principio de los tiempos, como les dije, y luego va a haber otro episodio con el hijo de Carlos V, Felipe II, pues que con un matrimonio, primero el matrimonio fallido con su tía, la Tudor, María Tudor, la mal llamada Bloody Mary. Luego se va a casar por segunda vez con una portuguesa, y entonces se va a unir, y él, que era tan listo, va a unir España y Portugal. Ese va a ser el primer Felipe que va a dominar España y Portugal. Felipe II en España, y luego vendrá Felipe III y Felipe IV, que en Portugal serán Felipe I, II y III. Esos tres Felipe serán reyes literalmente del mundo, serán reyes del planeta, porque la mitad con la otra mitad se juntó. Bueno, esto que estamos viendo es el fuerte de Sagres, que está al lado de lo que estábamos viendo, que era el Cabo de San Vicente. Todo esto es parte del risco, del montículo, de las montañas estas que dan al mar. Y bueno, yo me quedé sin habla al ver esta construcción, ¿no? Esta construcción que data perfectamente del siglo XIII, o sea, yo no sé cómo hacían estas cosas. Hay un viento que persiste todo el año, y es, bueno, impresionante este lugar, ¿no? Este lugar era un fuerte defensivo, era un lugar defensivo, y un lugar donde salían, ¿no? Sagres era un punto estratégico, ya les dije, por su cercanía, ¿no? Porque aquí es lo primero que se vislumbra, ¿no? Hay un faro que ha existido desde hace muchísimos años, hay un faro que todavía existe, ¿no?, que alumbra y que da luz a los viajeros que vienen, todavía se ve. Y luego, bueno, yo quiero destacar sobre todas las cosas esta piedra, bueno, esta naturaleza que no puede ser más alta por la cantidad de viento que hay, pero luego vamos a ver unas pequeñas flores. A mí me sorprendió con ese aire ese clima tan extremoso, y que parecía que había nevado. Bueno,
siempre me topo en mi tierra con cactus, ¿no? Siempre con magueyes. Aquí podríamos hacer tequila con esto. Seguramente traído de los viajes a América y de México en concreto, porque esto es parte de nuestra cultura. Y luego vamos a ver estas florecitas blancas que están, no se aprecian bien en el video, pero está lleno las piedras de esto, y luego su color tan característico, ¿no? Porque es una piedra arenisca color rosado. Miren estas calas tan maravillosas, en esas calas tan bellas se practica surf. Esto es unas grandes mecas del surf. Aquí hay grandes surfistas en el mundo, todos los grandes surfistas del mundo vienen acá, ¿no? Y ahora que es un deporte olímpico, pues aquí ves a muchos equipos, sobre todo europeos, practicando, ¿no? En este lugar, en Sagres, ¿no? Bueno, esta piedra tan característica que luego hace que la arena de la playa sea de color rosado. Esto le da un toque muy especial a las playas, ¿no? Estas piedras pues están llenas de cuevas, y me puedo imaginar perfectamente a los primeros pobladores. Cerquita de aquí hay vestigios de dólmenes y del hombre de piedra, ¿no? De la época de la era de bronce y de muchísimo antes, ¿no? Estamos hablando de 200,000 años en la historia. Mira, ahí están las plantitas blancas, y luego todo el campo está plagado de esas flores blancas. Todo está lleno de flores blancas, ¿no? Es impresionante, muy bonito, lo tienen muy cuidado, ellos cuidan mucho su patrimonio, son muy cuidadosos los portugueses con su patrimonio. Y bueno, siendo juntos hasta que se hartaron los portugueses de que los maltrataban, pues agarraron al representante de Felipe II y lo tiraron de un balcón y lo mataron. Ese fue el término de la aventura hispano-portuguesa con Felipe IV, ¿no? Felipe IV fue el último, y luego ya vendrían otra vez los reyes portugueses y vendrían a hacerse cargo ellos de sus reinos hasta que vino la caída de la dinastía lusa, ¿no? De la dinastía lusitana. Bueno, que es como se conocía esta parte, la Lusitania romana, ¿no? Esta parte era la Lusitania romana. Bueno, este lugar está hecho para pasearlo, son kilómetros y kilómetros, está del fuerte para acá, es bastante lejos, hay que caminarlo. Me parece que son 7 kilómetros o por ahí el recorrido completo, hace como una herradura, empieza en un lado y termina en otro. Y es muy agradable porque es una forma de pasar un domingo paseando y haciendo ejercicio. O sea, el aire, el sol tan agradable, este clima tan agradable que hay acá. Y viendo esta naturaleza, este lugar, pues no sé decir si semidesértico porque tiene esta parte rara, pero no lo es. Hay otra parte en que sí hay una gran diversidad de coníferas. En esta parte no, porque el viento le impide el crecimiento de grandes árboles. Son realmente matorrales muy bajos, ¿no? Y de gran resistencia, ¿no? Porque aquí hay una gran cantidad de salinidad. Bueno, pues yo les quería agradecer pues otra semana más que hayan estado conmigo. Les agradezco profundamente que me sigan, que estén conmigo, y los dejo aquí en esta panorámica de este lugar que fue cuna del descubrimiento del mundo, ¿no? De aquí salieron grandes navegantes, grandes descubridores, se forjaron imperios, se deshicieron imperios, se crearon repúblicas, dictaduras, reinos. Ha pasado mucha historia por acá, ¿no? Ha pasado mucha historia por esto que estamos contemplando. Lo contemplaron pues los primeros habitantes de la humanidad también, ¿no? Y entonces pues tiene millones de años que se formó y es muy hermoso. Gracias por haberme escuchado.